Luces encendidas, la voz del mundo va a sonar. Ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal. Gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente. El arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar, a imaginar, romper los muros y avanzar. ¿Qué tal, Luana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme por estar aquí. Gracias, Luana, igualmente. Gracias por estar en uno de los episodios aquí en Cosmopolita. Y para empezar, Luana, me gustaría saber cómo te defines. Bueno, yo soy Luana, soy brasileña, bailadora y bueno, hace 2 años que vivo aquí en Madrid y, y yo creo que soy una apasionada por el flamenco. Yo toda mi vida he bailado y he buscado saber más y nada, eso. Yo creo que soy flamenca. Genial. Sí. Y coméntame, yo quisiera saber, antes de comenzar a hablar ya sobre tu carrera y todo lo que Sí. has ido haciendo, de cómo ha sido esa conexión con el flamenco, o sea, de dónde viene todas esas influencias, de dónde viene el gusto, ese bichito por inclinarte, ¿no? En el flamenco, siendo brasileño. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar flamenco en Brasil con 8 años y he probado muchas otras actividades, otras cosas, pero el flamenco la verdad es que desde el principio no he podido dejar, o sea, siempre fue una pasión y me gustaba mucho la fuerza, el zapateado, y me sentía libre, así. Yo intenté hacer ballet también, Ya. más o menos de esa edad, y no podía, o sea, yo creo que el flamenco era más, me hacía sentir más libre. Y conectaste. Me conecté más con el ritmo también, Ajá. las palmas. Pero viene quizás por familia, porque escuchabas mucho de pequeña, quizás alguien de tu familia escuchaba flamenco, o es porque quizás lo viste por ahí en un tipo de espectáculo, eso. Pues no, mi familia tampoco conocía el flamenco. Yo estudiaba en un colegio que hacían actividades diferentes y, y en la cultura, en el folclore de donde soy yo, de Porto Alegre, del sur de Brasil, hay una danza gaucha que hacen zapateado también los Ya. hombres y entonces en esa clase hacía una mezcla de mi cultura de folclore con el flamenco también, que hacían como una mezcla así por el zapateado y eso, ¿no? Pero cuando empecé justo se quedó solamente con el flamenco. Entonces una amiga mía yo quería hacer otra actividad y estar con mi amiga y al final pues justo fue lo que cambió toda mi vida, o sea, fue lo que... Ahí descubriste el Ahí flamenco. descubrí, sí, a los 8 años. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para empezar a estudiar, digamos, de manera profesional el flamenco? ¿O fue inmediato? ¿Siempre lo estuviste a la par con los estudios? Porque imagino que has tenido que terminar la escuela, no creo Claro. que te hayas dedicado simplemente a bailar. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Hubo un parón o si desde que descubriste la llevabas a la par? Pues yo desde que empecé con los 8 años siempre he llevado con la escuela, ¿no? Claro, hasta que te has Colegio. llegado, claro. Y cuando hice 15 años, 16 años, tuve que cambiar de colegio y fue a un colegio más grande. Y Claro. ahí me fui a una escuela, he cambiado de escuela de flamenco y ahí también empecé a adaptarme, que es diferente también, ¿no? Cada escuela tiene una manera Un de método, trabajar, un un método. método. Y ahí después también ya empecé a dar clases yo a principiantes y eso, entonces después después de 8 años también tuve un cambio bastante grande con el flamenco, que descubrí más cosas
y empecé a dar clases y eso aprendí un montón también. O sea, aprendiendo el feedback, la retroalimentación que te daban quizás cuando dabas las clases. Claro, sí, porque tienes que aprender desde otra forma para enseñar, ¿no? Entonces es diferente tú cuando recibes la información y cuando tienes que pasar la información, porque cada persona entiende de una manera diferente, entonces eso me hizo aprender más todavía de flamenco. Cuéntame de tu formación, ¿en cuál fue la primera escuela? Pues yo empecé con una profesora que se llamaba Alicia y después de eso, cuando tuve ese cambio de colegio, me fui a una escuela que se llama Tablado Andaluz Ya. en mi ciudad, que ahí En Porto Alegre. siguen haciendo flamenco y también era una escuela de flamenco y un restaurante español. Entonces hacían paella y eso, también hacían espectáculos de flamenco. Ya. Entonces yo tuve también la oportunidad de empezar ya desde pequeña así en otro país, de bailar con música en directo, con músicos de allí que también hacían lo mejor posible para poder Lo más seguir profesional, claro. lo más tradicional posible y que podamos hacer el flamenco como esencia, ¿no? Como la tradición que tienen ya. No es aquí. ¿Qué recuerdos tienes de la primera vez que te mostraste, digamos, de manera profesional, bailando? ¿Sentiste una presión o siempre te sentiste segura de lo que hacías? No, ¿O hay otras inseguridades? No, siempre hay, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar en el escenario. De todo puede pasar. Entonces sí, hay muchos más ensayos también cuando estás de manera más profesional, ¿no? Claro. Estás como con otro tipo de dedicación y entonces, claro, que uno siempre cuando tomas como tu trabajo ya, Claro. entonces tú tienes otra postura, ¿no? Claro, hay un compromiso, además una responsabilidad. Una responsabilidad y también otra responsabilidad de presentar a la gente flamenco y que, ¿no? Y poder transmitir a la gente también no solo la técnica, pero también poder llegar la emoción que sentimos al esa fuerza público. que tiene, ¿no? El flamenco. Entonces sí, es bastante responsabilidad, sí. ¿Quieres llegar a una audiencia diversa y comprometida? El programa Cosmopolitas es el lugar perfecto para ti. Nuestro programa explora temas de interés general, desde cultura, arte, entretenimiento, temas sociales y tendencias. Con una audiencia apasionada y comprometida, es el espacio para promocionar tu marca o negocio. Si estás interesado en trabajar con nuestro programa, te brindamos opciones como menciones en el programa, publicidad en redes sociales y más. No pierdas la oportunidad de conectar con nuestra audiencia y promocionar tu marca. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642-161392 o a nuestro correo electrónico cosmopolitas.prensa@gmail.com. Cosmopolitas, un espacio que va más allá de lo que buscas. Luana, coméntame, ¿has tenido maestros que te han influenciado en toda tu carrera o que te han marcado un poco? Sí, algunos, ¿no? En Brasil tuve algunos maestros que mi primera profesora que tuve, la Alicia, que me presentó, ¿no? El flamenco, tuve Pedro Fernández también, que aprendí un montón, y Andrea Franco también, de allí, que fueron los tres que Tus pilares, sí, tu base que empecé ahí en los pilares. Y muchos bailadoras fueron también ahí a dar cursos y eso. Y algunos primeros que tuve más contacto fueron la Belén Fernández y la Carmen La Talegona. Fueron las primeras maestras de aquí de España que tuve contacto y claro, me han hecho cambiar totalmente la visión, mi forma de ver y de sentir y como una admiración, ¿no? De qué es lo que quiero
Transmitir. hacer, Claro. transmitir a la gente, sí. Y sí. Pero alguna frase que te haya quedado quizás en una, no sé, conversaciones que se hayan podido dar que te haya hecho cambiar la visión. Sí, Justo lo que tú me dices. sí, me ha dicho Andrea que no cambiar mi forma de bailar, porque no querer ser a otra persona, ¿no? Claro. Porque en el flamenco tenemos eso de poder ser nosotros mismos y transmitir de verdad lo que sentimos y como ser más personal, ¿no? Y no dejar de querer ser otra forma de Claro, baile, imitar, ¿no? Imitar. Imitar a Tener siempre un alguien. sello. Claro, y coger muchas cosas de varias personas, Pero ir sacando. pero hacer lo mío. Eso yo creo que es un consejo muy, muy bueno que hoy en día también hay mucha gente que se parece a otras personas y eso, y yo creo que eso es un buen consejo. Sí. De los músicos que hay mucho en el flamenco, como Paco Lucía, por ejemplo, yo no sé si quizás sea de tus gustos, de tus preferidos. ¿Hay otro por ahí o Paco Lucía es una de las canciones que más disfruto? Sí, Paco fue cambiando muchas cosas, ¿no? En el flamenco. Yo creo que él es una figura súper importante y que siempre va a estar muy presente, ¿no? Ha hecho flamenco puro con muchas cosas nuevas, mezclando con el jazz, poniendo el cajón peruano, y son cosas que solo han hecho que el flamenco crezca, pero sin perder sus raíces. Entonces yo creo que Paco es un referente siempre. Un referente siempre, sí. Que uno, si se dedica al flamenco, tiene que siempre estudiarlo él y volver a mirar. Sí. Yo creo que Paco es muy importante al flamenco, sí. Desde sus primeros discos hasta... ¿Y qué cambio has visto tú? O sea, ya que me comentas de que esos instrumentos que se insertaron le dieron un cambio, ¿qué has visto antes y después desde tu punto de vista? ¿Qué cambio? Pues muchas cosas cambiaron, ¿no? En el flamenco desde el principio. Yo creo que el baile también, yo creo que cambió algunas cosas para ser como más lento, el ritmo para poder bailar. La técnica también de pies ha cambiado. El zapateo, como le dicen. Sí, con los años fueron adaptando la forma de las técnicas, introdujeron técnicas de otros tipos de zapateado también. Y el cajón también ayudó mucho en el tema de las palmas, ¿no? Porque marcamos el ritmo todo el rato y entonces, claro, necesitaban 5 personas para dar las palmas para aguantar una hora entera de espectáculo. Y terminaban reventados con las manos. Claro, porque es que es muy fuerte. ¿Y hay algún otros músicos por ahí de flamenco que tú disfrutes mucho, los escuchas y que te han influenciado mucho a ti en tus ensayos? Me gusta mucho un guitarrista, se llama Riqueni, y yo soy apasionada por una guajira que tiene. Ya. Y yo la he escuchado mil veces y no sé, yo creo que tiene algo muy especial y que te genera sensaciones. Sí, me genera muchas sensaciones. Yo creo que es la que estoy escuchando más últimamente, porque también estoy con el espectáculo y eso estoy haciendo. Y esa guajira se llama Brisas, me inspira mucho. Ahora, el flamenco sabemos que se dice que nació en Andalucía, obviamente en toda España se disfruta el flamenco. Y tú has llegado a Andalucía a hacer espectáculos, tengo entendido. Cuéntame de esas experiencias, cuando llegaste ya para la parte, digamos, de la ciudad donde se respira también el flamenco. Sí, yo cuando llegué aquí, en 2019 me fui a vivir en Granada. Entonces ahí estuve con mi primera experiencia, ¿no? De vivir aquí en España.
Y bueno, ahí es una ciudad muy pequeña también, tiene el flamenco como muy, con muchas raíces también, en el Sacromonte, con los gitanos del Sacromonte. Que se ponen a tocar. Eso, y entonces ahí es, me, me ha dado mucha inspiración, porque Granada tiene una cosa muy de fuerza, como muy salvaje, una forma de bailar, de sentir, de hacer el flamenco, ¿no? Que cada ciudad tiene más o menos un estilo y eso. Entonces yo creo que eso también es muy enriquecedor, ¿no? Claro, ir viendo esos puntos de vista. Sí, y claro, y yo empecé el flamenco en Brasil, en una escuela de baile que, claro, con las influencias de la gente que vino aquí, que llevó sus aprendizajes, nos enseñaron cosas, y claro, yo tenía mi mochila y luego llegué a Granada y también aprendí muchas cosas, y yo creo que eso es... claro, positivo. ¿En alguna otra parte de Andalucía también has estado? Estuve en Sevilla también. ¿Cómo fue Sevilla? Porque tengo entendido que los sevillanos también tienen su estilo, su forma de ser. Sí, Granada y Sevilla también tiene un poco ahí de... Ay, el flamenco. Sí, de dónde es que son los mejores. Acá en Madrid también he escuchado comentarios que el flamenco aquí en Madrid es lo mejor. Sí, porque son diferentes formas, yo creo, ¿no? De ver el flamenco. Yo estuve estudiando en Sevilla con la Juana Maya y su hija también, la Nazaré, y bueno, Fabriquito, la Farruca, ¿no? También. Y sí, son maneras diferentes de ver la música, de cómo llevar también, y me gustan las dos. Yo creo que igual mi estilo es una mezcla, porque yo empecé allí en Brasil y me fui a Granada y también estudié en Sevilla, y entonces yo creo que sí. Rescatas de todo un poco. Claro, sí. ¿Cómo fueron tus espectáculos en Granada la primera vez que te presentaste en Granada? ¿Sentiste una presión? Porque ya estás en Andalucía, que digamos, donde se habla mucho del flamenco. Claro, sí. Yo la primera vez que bailé en Andalucía fue en Granada mismo, donde estuve ahí viviendo, y fue en La Platería, que es un sitio súper importante del flamenco. Es una peña, que es como una asociación, ¿no? De gente muy aficionada. Y entonces, claro, toda la gente que estaba ahí era muy aficionada al flamenco, y entonces, claro, yo estaba muy nerviosa. Era una presentación de la escuela de Carmen de las Cuevas, y éramos todas extranjeras que estábamos ahí bailando, y claro, la presión es muy grande, ¿no? Porque también estás como viviendo tu sueño. Entonces, claro, quieres hacer lo mejor posible y... ganarte al público, que es importante. Claro, sí, que tienes un respeto por el flamenco, por donde estás, por la gente que está mirando. Entonces, claro, es como una presión fuerte. Pero terminó bien. ¿Cómo terminaste? La gente, ¿cómo lo recibió? ¿Recuerdas eso? Sí, fue una ¿Lo disfrutó? Una cosa muy buena, sí, lo he disfrutado mucho y me sentí acogida, me sentí muy bien. Y luego, claro, los otros también, cuando empiezas, ¿no? Hay otros, luego también tiene su punto, ¿no? La primera vez que bailé en una cueva también estaba muy nerviosa, la cueva en el Sacromonte, que también es como muy histórico, ¿no? Empezaron el flamenco ahí en esas cuevas y hay mucha historia. Entonces, con mucho respeto y hay que hacer lo mejor siempre posible, y eso.
¿Necesitas impulsar tu marca o negocio? En Caral Fields ofrecemos servicios integrales para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Nuestros servicios incluyen producción audiovisual, social media marketing y relaciones públicas. Nuestro equipo está aquí para ayudarte a crear contenido visual atractivo y gestionar tu imagen y reputación en los medios y redes sociales. Estamos comprometidos con la calidad y la creatividad para ofrecerte resultados que superen tus expectativas. Contacta con nosotros, llama al 642-1613-92 o escríbenos al WhatsApp. Caral Fields, creando historias que conectan. Luana, quiero ahora que me comentes si también te gusta otro tipo de género aparte del flamenco, que es tu especialidad, digamos. Si hay otro género musical por ahí que te guste, como una bailadora, porque no creo que solamente bailes flamenco. No, sí, bueno, un poco de todo, la verdad. Sí, me puedo ir a la discoteca y bailar, como en mi casa pongo rock. Tenía una vida normal también. Sí, sí, de todo, y depende del día, como Claro. lo siento, me pongo música brasileña, o me pongo un rock, o me pongo música para bailar, de discoteca. De todo. Hablamos un poco justo que estás hablando de la música brasileña, del bossa nova, si tú la disfrutas, te gusta también, porque es un género de tu país. Sí, sí, me gusta también, claro. Sí, me pongo también en mi casa para escuchar bossa nova, pagode, samba. Ajá, háblame un poco de eso. ¿Has tenido también experiencias así bailando esos tipos de género? Pues la verdad que todavía no he mezclado un poco, ¿no? Con lo del flamenco. ¿Pero en un momento ha pasado por tu cabeza? Pero bueno, sí, es una idea que igual podemos hacer, pero hay que hacerla con tiempo, ¿no? Así, Claro, para hacer bien. Y sí, siempre escucho música de mi país, claro, que me hace sentir también que es parte de mi identidad, ¿no? De mi esencia, claro. También. Volvamos ahora a hablar un poquito del flamenco. ¿Qué te ha dado el flamenco a ti en tu vida hasta esta etapa que estás? Pues el flamenco me ha dado muchas cosas. Me ha dado disciplina, responsabilidad, amigos, una familia también de flamenco. Mi trabajo, todo, o sea, yo creo que me ha dado como mi sentido de vida Exacto. y es tu eje, ¿no? Es mi eje, a partir de ahí. Mi norte, sí. ¿Tienes algunos todavía lugares donde te gustaría llegar con tu arte? ¿Tienes ahí algunos lugares que todavía quizás no has llegado, tienes en mente? Pues la verdad ¿Qué lugares te parecen atractivos todavía que todavía quizás no has llegado? Siempre he querido venir a vivir de bailar. Yo solo quería bailar. No importa dónde, no importa cuándo, no sé, no importa con quién. Yo quería venir a bailar y aprender. Y mejorar siempre, estar pensando en mejorar mi baile, en evolucionar mi baile. Y la verdad que llegué ya a muchos sitios que yo no pensé llegar, ¿no? Nunca pensé. ¿Y bailando todavía? Y bailando, sí. Yo nunca pensé en vivir en Madrid, trabajar en tablaos, aquí en Madrid solo bailando. A Barcelona también, que he bailado en un tablao, se llama El Cordobés, que es una influencia para el flamenco de muchos años. Ahora voy a hacer un espectáculo mío en Granada también. Ajá. ¿Vas a volver, digamos? Voy a volver, sí. Te cogieron. Claro, y Granada yo empecé y también bailaba en la calle, en las plazas. Y entonces volver ahí con espectáculo mío en un auditorio súper importante, con la Alhambra así al fondo, o sea, ya llegué a muchos sitios que yo no... Y cuéntame eso, que ahorita me ha generado curiosidad, ¿cómo que bailabas en la calle? O sea, cuéntame eso, ¿por qué lo hacías? ¿Por un tema de generar un tipo de ingreso? ¿O porque, no sé? Sí, bueno, yo llegué aquí
y no conocía mucha gente de flamenco y de nada, o sea, en Granada llegué y poquito a poco conocía a gente del medio, eso, y entonces al principio yo me juntaba con y bailé en la calle en los primeros años que estuve en Granada. Y claro, sí. Y fue tu escuela necesitaba poner dinero también, pagar mi alquiler y eso. Y bueno, entonces, claro, la primera vez que hice fue aquí en España, en Granada. Y claro, es un poco, yo soy muy tímida. Entonces ponerte a bailar en la calle, como estás súper expuesto, ¿no? Y la gente está viviendo su vida y puede parar y puede no parar. Y entonces también es una cosa que aprendí también bailando en la calle, hacer para mí. Y luego la gente también se va a conectar con eso, ¿no? Y no pensar tanto si se van a parar a verte, ¿no? En tratarte en hacerlo bien, disfrutar. En hacerlo. Porque yo me vine a bailar, entonces si voy a bailar en la calle no importa. Y al final, bueno, pues eso, que empecé así y al final pasan cosas muy bonitas, se junta mucha gente, a veces te viene un niño a abrazarte. ¿Qué fue lo más, ahí lo más que te quedó que como anécdota de esas bailes que estabas haciendo? Sí, ¿Del niño hay otra? Hay mucha gente, o sea, pasan cosas muy bonitas, igual una pareja de señores que te dicen cosas muy bonitas. Ahora vamos a la parte del baile. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué concepto le das al baile? O sea, ¿qué es para ti bailar? ¿Qué significa? Pues yo creo que bailar es fuerte, tiene un concepto muy, muy lindo para ti. Es expresar con, ¿no? Sentimientos, emociones. Yo siempre lo he sentido. Lo que tú tienes dentro, ¿no? Y que muchas veces tú no sabes que lo tienes, pero desahogas mucho con el baile. Y el aquí y ahora también, ¿no? Siempre he escuchado también ese aquí y ahora también. Tú disfrutas del momento. Y claro, también con los músicos conectas con ellos y ahí pasan cosas. Sales de la dimensión. Claro, porque también como improvisamos y cada vez es diferente de la otra vez, entonces cada momento es único. Entonces, igual que también tú estás en tu película muy bien y luego estoy bailando con el abanico y se me cae en el suelo, se rompen. Y entonces al final tú estás en tu película, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se cae el broche y tienes que sacar del medio porque si no te lo vas a pisar, te puedes caer y no sé qué. Entonces también es eso, te metes en una película, en tu propia burbuja, pero al mismo tiempo también pasan cosas, como en la vida, ¿no? Como que tú estás metido ahí, pero sigue pasando cosas y las tienes que resolver porque la vida sigue. Entonces yo creo que es como un pequeño momento así que también significa un poco de cómo es la vida. Son 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos que estamos ahí bailando, pero que yo creo que es una representación de eso también, ¿no? Como lo que uno siente y eso. Y la gente lo percibe, ¿no? Y lo más lindo es cuando la gente, digamos, aplaude. Sí, eso te llena porque te dice, conecté, ¿no? Yo creo que eso es lo más lindo para un artista. Una cosa bonita también del flamenco en el tablao, ¿no? Porque estamos muy cerca del público y entonces nosotros damos energía y también nos gusta recibir esa energía, ¿no? Entonces es un cambio. Entonces si el público nos recibe bien, también nos venimos como con ganas también de responder a esa misma energía, ¿no? Y al revés también. Entonces, y nosotros, entre nosotros también, los músicos, ¿no? Los artistas que estamos en el escenario también tenemos que tener esa recepción. Esa energía, compartir, ¿no? Y estar ahí como una cosa para poder transmitir.
¿Quieres que tu marca o negocio sea noticia en Perú? En Caral Films tenemos la solución perfecta para ti. Nuestros servicios de prensa en colaboración con una agencia especializada te permiten posicionar tu marca o negocio en el mercado peruano de manera efectiva. Nuestro equipo de expertos en relaciones públicas y comunicación trabajará contigo para crear una estrategia de prensa que se adapte a tus necesidades y objetivos. No pierdas la oportunidad de aumentar tu visibilidad y credibilidad en el mercado peruano. Contacta con nosotros en Caral Films. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642 1613 92. Quisiera ahora que me comentes qué piensas del ego o cómo lo manejas. Ay, eso es importante, sí. Saber manejar el ego es muy importante, sí. Pues bueno, yo creo que como en la vida, ¿no? Es importante tener, ¿no? Tu ser bien, pero yo creo que nunca debe estar más importante de lo que hacemos. Yo creo que el arte, yo creo que tiene que ser, hay que tener como respeto, ¿no? A lo que hacemos. Y yo creo que no sentirse siempre totalmente que aprendí todo, totalmente completo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para que podamos crecer en el arte, en la vida. Yo creo que hay que aprender siempre, estar siempre con la conciencia de que hay que aprender. ¿Tú has tenido líos con el ego o siempre lo has tenido claro y lo has sabido manejar? Pues es difícil, ¿no? Porque al final tienes que tener un poco de eso, ¿no? Porque Claro. tú tienes que plantarte en la vida también. Tú tienes que poner, estoy aquí. Pero al final, uno si o tiene demasiado o tiene de menos, eso hay que equilibrar, ¿no? Porque también cuando uno está en el escenario, Tienes que poner el ego, creer. obvio. Eso. Porque si tú no te lo crees, si no te pones en el momento ahí, Tiene que ser la superestrella. no puedes, no, sí, ahí es el momento que tú tienes que estar ahí con la seguridad de lo que estás haciendo, de lo que lo haces. Y sí, eso sí, en el escenario es importante que tengamos esa presencia, ¿no? Claro. Utilizar el ego en el momento que es importante. Luego ya, claro, ¿no? Sí, porque en el momento que sí está en el escenario es importante, porque la gente tiene que estar contigo, ¿no? Tú tienes que poner todo de ti y eso. Es más, tú eres el motivo por el que están ahí. Claro, y luego cuando estás fuera, pues ahí tienes que volver a pensar que tienes que estar siempre aprendiendo, que no sabes todo. En el momento del escenario sí, Claro. pero luego ya siempre buscando, ¿no? Como eso. Que ya para ir cerrando, Luana, me gustaría que me des algún comentario final o una reflexión que te ha llevado o que te ha brindado ya Madrid a través del flamenco. Yo creo ¿O qué le podrías decir a las personas que quisieran entrar al mundo del flamenco o tienen gusto por el flamenco? Yo creo que sí, trabajar bastante. Yo creo que es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Parece que nunca vamos a llegar, somos pero como esponjas, ¿no? Estamos absorbiendo. Eso, y yo creo que hay que hacerlo por lo que sentimos, no hacerlo para algo. Porque yo creo que si hacemos por nosotros y por lo que tenemos esas ganas de hacer, yo creo que las cosas van llegando y abrirse y hacer las cosas y conocer a mucha gente y conocer mucho de flamenco de muchos tipos, muchos estilos, estudiar mucho y ese es mi consejo. ¿Qué te ha servido a ti en lo personal? Así que la has vivido y la puedes decir por eso. Sí, por eso. Bueno, Luana, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Espero que otro día pues quizás también podamos hacer en otro espacio quizás, que podamos cambiar y seguir aprendiendo y hablando y quizás estás en otra faceta. Ahora sé que te vas para
Corea muy pronto también. Es- Primero vas a estar en Granada. ¿Hay algo diferente que estás montando o es algo que siempre sueles hacerlo? Sí, es algo diferente que normalmente yo bailo en tablao, ¿no? Entonces, como improvisamos bastante, ¿no? Tenemos nuestro material personal, los músicos también, y con eso vamos creando en el momento Mira. lo que sale, ¿no? Otra experiencia. Bueno, que vaya bien entonces, que vaya Muchas bien. gracias. Así que gracias, Lana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Luces encendidas, la voz del mundo va a sonar. Ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal. Gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente. El arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar, a imaginar, romper los muros y avanzar.